Si te realizaste una cirugía de busto y el resultado no fue lo que tú esperabas, quédate en este video porque te voy a hablar sobre 6 puntos primordiales para corregir esa cirugía y que tienes que platicar con tu nuevo cirujano. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Andrés Calleja, soy cirujano plástico, estético y reconstructivo, certificado por la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica. Y el día de hoy quiero platicar sobre un procedimiento que se llama mastopexia y muchas veces hay pacientes que llegan a la consulta preguntándome sobre muchos detalles que no les gustaron de algunas cirugías previas con otros cirujanos. Entonces les quiero hablar en este video sobre 6 puntos primordiales que hay que tomar en cuenta para cuando te hiciste una cirugía y que el resultado no fue lo que tú quisiste. Y vamos a empezar. El primerito es el tamaño. Muchas veces las pacientes no quedan conformes con el tamaño de busto que escogieron. Ya sea si el paciente se hizo aumento de busto con implantes, puede ser que no te haya gustado porque a lo mejor escogiste muy poquito volumen o a lo mejor fue mucho volumen. Aquí es muy importante que en la consulta de valoración pues tú platiques con tu cirujano y lleguen a un acuerdo de más o menos qué es lo que a ti te gustaría en cuestión de tamaño. Hay veces que el paciente ve una foto o una imagen de alguna modelo y dice yo me gustaría quedar como ella, pero no consideran el tamaño. Hay muchas mujeres que tienen un busto muy grande y que a lo mejor en una foto se ve muy bonito, pero hay que considerar las consecuencias. Puedes tener dolor después de la cirugía, te puede doler el cuello, la espalda, obviamente la piel se estira, pueden salir estrías, pueden salir cicatrices que no son tan agradables. Entonces considera muy bien qué tamaño es el que te gustaría tener y platícalo con tu cirujano cuando llegue el momento de tu consulta. Si no, después vas a tener como esa molestia de a lo mejor fue muy poquito el tamaño o a lo mejor es mucho y ahora me pesa. Entonces tienes que valorar muy bien la cuestión del tamaño. Ahora, cuando la paciente se hace una cirugía de levantamiento de busto, también es exactamente lo mismo. Necesitamos valorar qué tamaño es el que quieres que te quede. Hay veces que se necesita hacer un levantamiento y si tú quieres un poquito más de volumen, pues necesitamos poner un implante. Por otro lado, si la paciente tiene mucho busto y lo que quieres es levantar ese busto, hay veces que vamos a tener que reducir el volumen. Entonces todos esos parámetros los tienes que considerar muy bien y platicarlos con tu cirujano. El punto número 2, que también es muy importante, es la forma. En cuestión de la forma, pues obviamente tenemos que saber qué es lo que tú quieres. Si tú observas una foto de los años 40 y una foto de la actualidad, en los 40 la moda era que el busto fuera como más caído, que la caída fuera más natural, como en forma de gota. Entonces esta zona, la zona superior, era más plana y la zona inferior era más redondita. Pero las modas van cambiando. Y en la actualidad la moda pues es que se vea un busto más escotado, que se vea más redondo y que incluso, por ejemplo, haya mujeres que se vea muy redonda el seno. Si tú lo que quieres es que el busto se vea más planito en la zona de arriba y más redondo en la zona de abajo, como una caída un poco más natural, entonces se lo tienes que decir a tu cirujano para que escoja un implante anatómico, ese es el nombre, o en forma de gota. Si tú lo que quieres es que se note el busto, que se vea escotado, que cuando te pones un vestido se note la división entre los dos senos, pues evidentemente vamos a necesitar poner un implante redondo. Si tú al momento de la consulta no sabes definir, puedes apoyarte con alguna fotografía y mostrársela a tu cirujano para que él sepa qué es lo que te va a recomendar. Continuando con la parte de la forma, pues evidentemente cuando hacemos un levantamiento también necesitamos que tú nos digas cuál es el resultado que esperas para que nosotros sepamos qué tipo de incisiones vamos a hacer, qué tipo de técnica vamos a realizar para que al final la forma sea la que tú quieras. Cuando hacemos un levantamiento de busto, igual puede quedar una forma muy redondita, muy levantada o una forma más natural con una caída más en forma de gotita. El tercer punto que muchas personas se quejan después de una cirugía, pues evidentemente es cuando no quedan en una buena posición. Entonces necesitas tener muy en cuenta que
Depende del tipo de cirugía y de lo que te vayas a hacer, el busto puede quedar colgado. Cuando una paciente quiere un implante muy grande o tiene mucho volumen, eso es mucho peso y a veces la piel no soporta ese peso. Entonces tienes que tomar en cuenta que si es un implante muy grande o tienes mucho volumen y te vas a hacer un levantamiento de busto, muy probablemente pueda quedar el busto colgado o caído. Entonces a veces también necesitamos que nos faciliten ese resultado y que el implante no sea tan grande para que al momento de hacer el levantamiento queden redonditas y en su lugar y no se caigan en un futuro. El cuarto punto es sumamente importante, la asimetría o la simetría. ¿A qué me refiero con esto? Pues evidentemente el busto tiene que quedar del mismo tamaño un lado que otro. Y una de las principales complicaciones que se pueden presentar después de una cirugía es que queden diferentes, que queden asimétricas. Y eso es pues un problema bastante serio porque evidentemente necesitamos corregirlo. Si tú te hiciste una cirugía y notas esa diferencia de tamaño o de forma, pues necesitamos revisarte, valorarte y corregir esa forma del busto o de los senos. Muchas veces influye la cicatriz, muchas veces influyen los implantes que se utilizan o la forma del busto, pero también hay algo que tienen que tomar en cuenta los pacientes. Todos somos asimétricos. Si tú te tomas una fotografía en el espejo y observas un lado y otro, siempre hay un pequeño grado de asimetría. Entonces también necesitamos en ese aspecto conocer nuestro cuerpo antes del procedimiento, sacarnos una foto antes de la cirugía para que después de este procedimiento pues evidentemente tú tengas un punto de comparación y sepas cómo estábamos antes y cómo quedamos después. Y si hay una pequeña asimetría pero que ya la teníamos desde antes, bueno, pues no hay ningún tipo de complicación. Si tú ya te operaste y notas mucho esa diferencia, entonces pues evidentemente va a ser algo que tengamos que corregir. El punto 5, vamos a hablar sobre las cicatrices. Este es un punto sumamente importante. Cuando tú te haces un aumento de busto con implantes, puede haber las cicatrices de dos formas. En el pezón o la areola o por debajo en el surco inframamario. Solamente existen esos dos tipos de entrada. Antes se podía hacer por la axila o por el ombligo, pero ese tipo de implantes ya no los manejamos. Por eso en la actualidad únicamente lo podemos poner o alrededor de la areola o por debajo del busto, en el surco inframamario. Ya en otros videos que hemos platicado sobre aumento de busto ya hemos dicho cuáles son las diferencias y por qué se pone por un lado o por otro. Aquí lo importante y lo que quiero que quede muy bien claro en este video es que una de las complicaciones de la cirugía puede ser la cicatrización. Entonces, en el caso de las cicatrices por aumento de busto, pueden quedar gruesas o pueden quedar grandes. Se pueden notar o incluso la cicatriz se puede hacer elevada. Hay muchos tratamientos que podemos utilizar para aplanar esa cicatriz, para hacer que se vaya borrando poco a poco y que después de un tiempo no se note. Y la forma de corregir una cicatriz, si ya se hizo una cicatrización patológica, elevada o muy gruesa, pues al final es cortarla nuevamente y volver a cerrar de una manera más finita. Ahora, si tú te estás haciendo un levantamiento de busto, ahí son cicatrices totalmente diferentes. Ahí estamos hablando de tres tipos, que puede ser periareolar, o sea, alrededor de la areola, puede ser vertical, en forma de línea recta, o puede ser en forma de T invertida, que también la conocen como ancla. Entonces, cuando esas cicatrices también no evolucionan adecuadamente, se vuelven un dolor de cabeza para nosotros porque, pues, evidentemente es el resultado final del procedimiento. Entonces, es uno de los puntos más importantes a corregir si no estás a gusto con tu cirugía. ¿Cómo se pueden corregir? Pues fácilmente, como lo comentamos, con anestesia local, quitamos la cicatriz gruesa o la cicatriz fea y volvemos a cerrar de una manera más finita. Y más o menos eso lo podemos realizar a partir del segundo o tercer mes de operado. Y por último les voy a hablar sobre el dolor posoperatorio. Este punto también es sumamente importante porque después de que te hiciste una cirugía de levantamiento de busto o de aumento de busto, puede quedar un dolor crónico. En muy pocas pacientes sucede, pero pues es algo que tenemos que tratar de cuidar y de corregir.
¿A qué se refiere con ese dolor crónico o posoperatorio? Bueno, pues simplemente puede haber dolor en las incisiones, en las heridas, o sobre todo en la espalda y en el cuello. ¿Por qué? Por el peso. Entonces aquí volvemos al punto número 1. Es muy importante saber escoger qué tamaño quieres, porque si eres una persona bajita y te pones, por ejemplo, implantes muy grandes, ese peso va a provocar molestias en la espalda y en la columna, y a la larga vas a tener dolores crónicos que tendríamos que estar corrigiendo con medicamento o incluso con terapias de rehabilitación. Y bien amigos, pues hasta aquí los 6 puntos principales a corregir cuando el resultado de tu cirugía de busto no es lo que tú esperabas. Espero que les sirva mucho, y ahora, antes de despedirnos, vamos a resolver algunas preguntas de los pacientes que nos mandan por redes sociales. Muy bien amigos, pasemos entonces a las preguntas. La primera pregunta es: si ya me realicé una cirugía y el resultado no fue el que me gustó, ¿cuánto tiempo después se puede hacer una corrección? Bueno, va a depender de cuál sea la corrección. Si es una corrección menor, estoy hablando por ejemplo de corregir la cicatriz, se puede hacer al mes, mes y medio más o menos. Ahí podemos valorar. Si es una corrección diferente en la que tenemos que corregir el implante, la posición del implante, la forma de cómo quedó o incluso el tamaño del busto, tendríamos que esperar un poco más, mínimo 4 meses, de preferencia 6 meses. Segunda pregunta: si tengo unos implantes muy grandes y mi intención es reducirlos, ¿se puede hacer esta corrección? Ok, bueno, la respuesta sería sí, se puede hacer sin ningún problema. Si tú tienes unos implantes muy grandes, los podemos quitar, poner unos implantes más pequeños y hacer la corrección. Obviamente la corrección tendría que ser ligada a un levantamiento, porque evidentemente si quitamos un volumen muy grande, va a quedar un espacio vacío. Entonces ponemos unos implantes más chiquitos, pero necesitamos reducir el espacio. Se tienen que cortar piel y eso va a hacer que el busto quede más pequeño, pero sí se puede hacer la corrección y las ponemos nuevamente en su lugar. La tercera pregunta es: si me quitan los implantes de manera definitiva, ¿va a quedar flacidez? Sí, es una pregunta que muchos pacientes me hacen en la consulta, y sí, evidentemente, si por ejemplo tú te pusiste implantes y por alguna razón ya no los quieres, por dolor, por cansancio, por cualquier otra razón, necesitamos hacer un levantamiento, pero aún así va a quedar un grado de flacidez muy importante. Pregunta número 4. Esta es muy importante y mucha gente la hace. ¿Las estrías siempre salen en una cirugía de busto o solamente si me pongo implantes muy grandes? Bueno, es una pregunta muy común y depende mucho del paciente y obviamente del tamaño de los implantes. Casi siempre salen cuando el aumento de busto es muy grande, cuando el implante es muy grande. Entonces, entre más se estire la piel, hay mayor riesgo de que se presenten estrías. Pero eso no quita que una paciente que se pone un implante pequeño le puedan llegar a salir. Obviamente el riesgo es menor, pero también pueden llegar a salir. Ahí lo que yo te recomendaría es, evidentemente, que antes de la cirugía te hidrates muy bien, que estés utilizando cremas muy hidratantes en toda la zona de la piel del busto. Después de tu cirugía, ya que haya pasado un periodo de recuperación y que las cicatrices ya estén secas, nuevamente te estés hidratando mucho la piel, y que eso lo hagas durante el primer año después de operada. Ya que haya pasado ese tiempo, si no salieron estrías, ya no te van a salir, no te preocupes. Y bueno, en caso de que ya hayan salido, lamentablemente sí te puedo decir que hasta ahorita no hay un tratamiento para quitarlo. Pregunta número 5 y la última por el día de hoy: si tengo mucho busto, ¿qué cirugía me recomendaría? Bueno, pues cuando el paciente tiene mucho busto ya de manera natural, que es un volumen muy grande de manera natural, y empieza con molestias de dolor, infecciones en la piel, humedad, problemas de espalda alta, de cuello, problemas incluso hasta para dormir o para la ropa, para ponerse alguna talla en específico, pues lo más recomendable es hacer una reducción de busto. Al momento de hacer la reducción de busto, forzosamente se tiene que hacer el levantamiento. Cuando la persona tiene mucho volumen, generalmente ese volumen por peso hace que caiga por gravedad y hace que el busto esté caído. Entonces tenemos que hacer el levantamiento y la reducción. Todo se hace en el mismo procedimiento.
y lo tenemos que hacer por medio de una incisión de ancla o la T invertida, como les habíamos comentado, y eso hace que podamos quitar volumen, cerrar la piel y volver a poner el busto en su lugar. Y bien amigos, hasta aquí el video del día de hoy, de los 6 puntos más importantes a considerar si tu cirugía de busto no fue lo que tú esperabas. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y obviamente en YouTube. Suscríbete a nuestro canal, compártelo, dale like y también activa la campanita de notificaciones para que te dé aviso cuando salga nuestro próximo estreno. Recuerda, yo soy el Dr. Andrés Calleja, soy cirujano plástico certificado y nos vemos en nuestro siguiente video.